En enero de 1889, Friedrich Nietzsche colapsó en las calles de Turín, Italia. Abrazó a un caballo que estaba siendo golpeado y nunca volvió a recuperar la cordura. Pero antes de ese colapso final, durante sus últimos años de lucidez en los Alpes suizos, Nietzsche escribió algo que ni siquiera él tuvo el coraje de publicar. Fragmentos encontrados en sus cuadernos póstumos revelaron una verdad tan perturbadora sobre la soledad que cambiaría por completo tu forma de ver tu propia vida. Lo que estás a punto de descubrir no es filosofía abstracta, es un arma psicológica que Nietzsche forjó en el aislamiento más absoluto. Y si logras entender lo que realmente descubrió, te volverás completamente invencible ante el mundo. Porque aquí está la verdad que nadie te dice. No tienes miedo de estar solo. Tienes miedo de conocer quién realmente eres cuando no hay nadie más mirando. Y esa es exactamente la puerta que Nietzsche abrió y que intentó cerrar antes de morir. Durante años, Nietzsche vivió en Sils Maria, un pequeño pueblo en los Alpes suizos, en un aislamiento casi completo. No tenía amigos cercanos, no tenía familia que lo visitara. Pasaba 8, 10, a veces 12 horas caminando solo por las montañas. Sus libros no se vendían. Era ignorado por el mundo académico, ridiculizado por aquellos que sí lo leían. Y sin embargo, en esos años de rechazo total y soledad absoluta, escribió algunas de las ideas más revolucionarias de la historia occidental. Pero hay algo que pocos saben. En sus cuadernos privados, los llamados Nachlass, Nietzsche escribió reflexiones que nunca incluyó en sus libros publicados. Y cuando los académicos finalmente analizaron esos fragmentos décadas después de su muerte, encontraron algo extraordinario. Nietzsche no solo había teorizado sobre la soledad, había realizado experimentos psicológicos consigo mismo. Había descubierto un proceso, una alquimia interna que transformaba la soledad de enemigo en arma. Pero nunca lo publicó completo. ¿Por qué? No era miedo a la censura. Nietzsche nunca temió escandalizar. No era falta de claridad. Sus escritos póstumos son brutalmente claros. La razón es mucho más profunda y perturbadora. Nietzsche descubrió que la verdadera soledad no puede ser enseñada, solo puede ser experimentada, y que revelar el secreto completo sería como darle a alguien un mapa del infierno sin advertirle que tendrá que atravesarlo solo. Entonces dejó pistas, fragmentos, migajas de pan para aquellos lo suficientemente desesperados como para seguir el camino. Y en este video vamos a juntar esas piezas. Primero, necesitas entender algo fundamental. La soledad que tú conoces, la que la sociedad te enseñó a temer, no es la soledad de la que Nietzsche hablaba. Cuando piensas en soledad, probablemente piensas en sentirte aislado, rechazado, abandonado. Piensas en la tristeza de comer solo en un restaurante, la vergüenza de no tener a quien llamar el viernes por la noche, la ansiedad de ver tu teléfono y no tener ningún mensaje. Esa es la soledad como ausencia, la soledad como vacío, la soledad como castigo social. Y tienes razón en temerla, porque esa soledad es tóxica. Pero Nietzsche descubrió otra cosa completamente diferente. En alemán hay una distinción crucial. Allein significa estar solo, un estado físico. Einsam significa sentirse solitario, un estado emocional. Y luego está Einsamkeit, que es la palabra que Nietzsche usaba y que no tiene traducción directa. Es la soledad como disciplina, la soledad como laboratorio, la soledad como el único lugar donde puedes realizar el trabajo más importante de tu vida. Destruir quien crees que eres y construir quien realmente puedes ser. Aquí está el primer descubrimiento que Nietzsche hizo y que cambió todo. La multitud no es donde vas a conectarte con otros, es donde vas a olvidar quién eres. Cada vez que estás rodeado de personas, automáticamente activas una máscara social. No es necesariamente falsa, pero es una versión editada de ti, una versión que ha aprendido qué decir para obtener aprobación, qué opiniones son seguras, qué emociones son aceptables, qué deseos son dignos. Y con el tiempo, esa máscara se vuelve tan cómoda que olvidas que la estás usando.
Empiezas a creer que esa versión editada es quien realmente eres. Y aquí está el problema. Esa versión nunca será invencible. Porque depende de la aprobación constante de otros para existir. Es como un teléfono que necesita estar siempre conectado al cargador. En el momento en que pierdes esa validación externa, colapsa. Nietzsche vio esto en todas partes. Lo llamó la moral de rebaño. No era solo sobre ética o valores, era sobre algo mucho más profundo y siniestro. La sociedad funciona creando personas que necesitan constantemente la aprobación de otros, porque personas que necesitan aprobación son predecibles, son controlables, son productivas de las formas que el sistema necesita. Piénsalo. Toda tu vida te han condicionado para temer la soledad. Desde niño te preguntaban, ¿tienes amigos? ¿Por qué estás solo? ¿No quieres jugar con los demás? Como adolescente, estar solo el viernes por la noche era la peor humillación social posible. Como adulto, comer solo, viajar solo, ir al cine solo, todo eso lleva un estigma implícito de fracaso social. ¿Por qué? Porque una persona que está genuinamente cómoda en soledad es una persona que no necesita al rebaño. Y una persona que no necesita al rebaño no puede ser fácilmente controlada. Y ahora, en la era de las redes sociales, esta huida de la soledad ha alcanzado niveles que Nietzsche nunca imaginó. Tienes 1000 amigos en Instagram, pero ni uno solo con quien puedas tener una conversación real sobre tus miedos más profundos. Compartes cada momento de tu vida con desconocidos, pero no puedes pasar 5 minutos a solas contigo mismo, sin sentir ansiedad. Recibes cientos de likes, pero tu sentido de autoestima sigue dependiendo de ese pequeño número rojo en la pantalla. Esta es la forma más sofisticada de huida de la soledad que jamás haya existido. Y es exactamente lo que Nietzsche predijo, una ilusión masiva de conexión que en realidad es desconexión total del único ser con el que realmente necesitas conectarte, tú mismo. Nietzsche identificó 3 formas principales en las que las personas huyen de la soledad. Y si eres honesto contigo mismo, reconocerás al menos una en tu propia vida. La primera es la fuga a través del trabajo obsesivo. Trabajar 12, 14, 16 horas al día, no porque lo necesites económicamente, sino porque la ocupación constante te protege de tener que enfrentarte a ti mismo. Mientras estés ocupado, no tienes que pensar en las preguntas incómodas. ¿Soy feliz? ¿Estoy viviendo la vida que quiero? ¿Quién soy cuando no estoy cumpliendo roles para otros? El trabajo se convierte en una anestesia socialmente aceptable. La segunda es la fuga a través del entretenimiento perpetuo. Series, películas, videos, podcasts, música, videojuegos, scroll infinito en redes sociales. Un flujo constante de estímulos externos para asegurarte de que nunca, ni por un segundo, tengas que quedarte a solas con tus propios pensamientos. Porque en el silencio, en la quietud, las verdades que has estado evitando empiezan a emerger. Y la tercera, quizás la más destructiva, es la fuga a través de la validación externa. Necesitar constantemente la aprobación de otros para sentir que existes. Tus opiniones son realmente las opiniones que has aprendido que obtienen aceptación social. Tus metas son las metas que impresionarán a otros. Tus decisiones están determinadas no por lo que realmente quieres, sino por lo que otros aprobarán. Esta es la forma más profunda de esclavitud, porque ni siquiera te das cuenta de que estás encadenado. Crees que estás viviendo tu vida cuando en realidad estás viviendo la vida que otros esperan de ti. Y aquí está el diagnóstico brutal de Nietzsche que la mayoría no quiere escuchar. No tienes miedo de estar solo. Tienes miedo de descubrir quién realmente eres cuando no hay audiencia. Porque cuando estás completamente solo, sin nadie a quien impresionar, sin nadie de quien obtener validación, sin nadie ante quien actuar, todas las mentiras que te has contado a ti mismo empiezan a desmoronarse. Y eso es aterrador. Es mucho más fácil mantenerte constantemente rodeado de ruido, distracción y personas para nunca tener que enfrentar esa verdad. El sistema social cuenta con esto. La sociedad necesita que tengas miedo de la soledad porque individuos que se conocen profundamente a sí mismos son imposibles de manipular.
no responden a las mismas palancas psicológicas que mueven al rebaño. Pero aquí está la paradoja hermosa y terrible que Nietzsche descubrió. Esa misma soledad que te aterra es la única puerta hacia la verdadera libertad. Y cruzar esa puerta requiere algo que la mayoría de las personas nunca estará dispuesta a hacer: atravesar el infierno de conocerte a ti mismo. Porque Nietzsche descubrió que la soledad no es un evento, es un proceso alquímico, es una transformación que ocurre en fases, y cada fase es necesaria, no puedes saltarte ninguna. La primera fase es lo que Nietzsche llamaría el desierto. Es el confronto inicial con la soledad real. Y déjame ser completamente honesto contigo, esta fase es brutal. Cuando te quedas verdaderamente solo por primera vez, sin distracciones, sin entretenimiento, sin la opción de buscar validación externa, algo aterrador sucede. Todos los demonios internos que has estado sofocando con ruido y distracción vienen a la superficie. Cada inseguridad que has ignorado, cada miedo que has suprimido, cada verdad sobre ti mismo que has evitado, todo eso emerge de golpe. Y la tentación de huir, de volver corriendo al confort del rebaño, es casi irresistible. La mayoría de las personas que intentan la soledad genuina ni siquiera superan esta primera fase. Duran unas horas, quizás un día, y luego encuentran cualquier excusa para reconectarse, para distraerse, para escapar. Y regresan a la multitud con la conclusión reconfortante de que la soledad simplemente no es para ellos. Pero Nietzsche entendió algo crucial. Este sufrimiento inicial no es una señal de que estás haciendo algo mal. Es una señal de que estás haciendo algo correcto. Es la fiebre que indica que tu cuerpo está luchando contra una infección. En este caso, la infección es todas las mentiras, todos los condicionamientos sociales, todas las versiones falsas de ti mismo que has acumulado durante años. Y necesitan salir a la superficie para ser examinadas y destruidas. Por eso Nietzsche escribió: «Lo que no me mata me fortalece». Pero la frase completa que pocas personas conocen es más reveladora: «Lo que no me destruye me hace más fuerte». Y la soledad genuina te destruye. Destruye quien pensabas que eras. Mata la versión social de ti que dependía de aprobación externa. Y esa muerte es necesaria para que algo nuevo pueda nacer. Si sobrevives la primera fase, si resistes la tentación de huir, algo extraordinario comienza a suceder. Entras en lo que llamaré la segunda fase, el silencio fértil. Después del caos inicial, después de que los demonios han sido enfrentados, viene un tipo de silencio completamente diferente. No es el silencio vacío que temías. Es un silencio lleno de posibilidades. Es como la quietud antes de una tormenta, pero en un sentido creativo. Aquí es donde comienza el verdadero trabajo. En este silencio, sin las voces constantes de otros diciéndote quién deberías ser, qué deberías querer, cómo deberías vivir, empiezas a escuchar tu propia voz por primera vez. No la voz que has aprendido a imitar para obtener aprobación, tu voz real. Y esa voz te dice cosas que probablemente no quieres escuchar. Te dice que muchas de las cosas que has estado persiguiendo no son realmente lo que quieres, son lo que te enseñaron a querer. Te dice que muchas de las relaciones en tu vida son transaccionales y vacías. Te dice que has estado viviendo en piloto automático, siguiendo un guión escrito por otros. Y aquí es donde ocurre lo que Nietzsche llamaba la transvaloración de valores. Empiezas a cuestionar todo, no de forma nihilista o destructiva, sino de forma creativa. ¿Qué es realmente importante para mí? ¿Qué quiero crear con mi vida? ¿Qué estoy dispuesto a sacrificar? ¿Qué no negociaré jamás? Estas preguntas no tienen respuestas fáciles, y no puedes responderlas mientras estés rodeado del ruido constante de opiniones externas. Solo en la soledad, en este silencio fértil, puedes comenzar a excavar lo suficientemente profundo para encontrar tus propias respuestas. Y Nietzsche descubrió algo fascinante. En la soledad, las mentiras sociales mueren de inanición. Cuando no hay nadie observando, cuando no hay recompensa social por mantener ciertas creencias o comportamientos, empiezas a ver con claridad brutal
qué es auténtico y qué es performativo. Ese trabajo que dices amar, pero que en realidad odias. Esa relación que mantienes por costumbre o miedo al cambio. Esas opiniones que repites porque son socialmente aceptables, pero en las que no crees realmente. Todo eso se vuelve imposible de sostener en la soledad genuina, porque no hay audiencia para impresionar, solo tú y la verdad. Y si persistes, si haces el trabajo brutal de desmantelar todas esas falsas estructuras, llegas a la tercera fase. La fase que Nietzsche raramente describió en detalle porque sabía que no puede ser explicada, solo experimentada. Es lo que llamaré el nacimiento. De la soledad emerge alguien completamente nuevo, no una versión mejorada de tu yo social, algo fundamentalmente diferente. Un individuo que ha definido sus propios valores, que sabe exactamente quién es porque ha hecho el trabajo de eliminación, ha removido todo lo que no era auténtico. Y lo que queda es invencible. No porque sea perfecto, sino porque ya no depende de la aprobación externa para existir. Este es el Übermensch personal de Nietzsche. No un superhombre en el sentido físico, sino alguien que ha superado la necesidad del rebaño. Alguien que puede caminar solo sin sentirse solitario. Alguien cuya validación viene de dentro, no de fuera. Y aquí está la invencibilidad que Nietzsche prometió. Cuando ya no necesitas la aprobación de otros para saber que tienes valor, nada puede romperte. La crítica pierde su aguijón. El rechazo social se vuelve irrelevante. El éxito o fracaso a los ojos de otros deja de determinar tu paz interior. Porque has encontrado algo que ninguna cantidad de validación externa podría darte jamás. Autosuficiencia psicológica. Ahora, Nietzsche identificó 3 pilares específicos de esta invencibilidad que surge de la soledad. Y si entiendes estos 3 pilares, entenderás por qué alguien que domina la soledad se vuelve imparable. El primer pilar es la autonomía psicológica. Imagina que has sido una marioneta toda tu vida. Hay hilos invisibles conectados a ti, y cada hilo es controlado por las expectativas, opiniones y juicios de otras personas. Tus padres tienen hilos, tu pareja tiene hilos, tus amigos, tus colegas, la sociedad en general, todos tienen hilos. Y cada vez que alguien tira de un hilo, tú te mueves. No porque quieras, sino porque has sido condicionado a responder. La autonomía psicológica es cortar esos hilos uno por uno. Y la única tijera lo suficientemente afilada para cortarlos es la soledad genuina. Cuando pasas tiempo real en soledad, tiempo donde no estás buscando validación, no estás compartiendo tu experiencia, no estás esperando aprobación, algo extraordinario sucede. Los hilos empiezan a perder su poder, porque te das cuenta de que puedes sobrevivir e incluso prosperar sin la aprobación constante de otros. Nietzsche practicó esto de forma radical. Pasó años escribiendo libros que nadie leía, años desarrollando ideas que eran ridiculizadas o ignoradas. Y en lugar de cambiar sus ideas para obtener aceptación, se hundió más profundamente en su visión, no porque fuera terco o arrogante, sino porque había cortado los hilos. Su sentido de valor ya no dependía de cuántos libros vendía o qué pensaban los críticos. Y aquí está el poder real de la autonomía psicológica, la libertad de no tener que explicar tus decisiones a nadie. Cuando vives para la aprobación de otros, cada decisión importante requiere una justificación. Necesitas explicar por qué elegiste ese trabajo, por qué terminaste esa relación, por qué te mudaste a esa ciudad. Y no solo explicar, sino convencer, obtener el sello de aprobación. Pero cuando has desarrollado autonomía psicológica a través de la soledad, esa necesidad desaparece, no porque te vuelvas arrogante o cerrado, sino porque tu brújula interna se vuelve tan fuerte que la validación externa se vuelve redundante. Sabes lo que estás haciendo y por qué, y eso es suficiente. El segundo pilar es la claridad mental brutal. En la sociedad, en el rebaño, siempre estás actuando. Incluso cuando crees que estás siendo auténtico, hay una parte de ti que está consciente de cómo te perciben otros, y esa conciencia contamina tu pensamiento.
No puedes explorar ciertas ideas porque son socialmente inaceptables. No puedes admitir ciertos deseos porque te harían quedar mal. No puedes cuestionar ciertas creencias porque te alienarían de tu grupo. Tu mente nunca es completamente libre, pero en la soledad genuina, esas restricciones desaparecen. No hay audiencia, no hay juez. No hay nadie a quien impresionar o de quien preocuparte. Y en ese espacio, tu mente puede operar con una claridad que es imposible en contexto social. Nietzsche descubrió esto de forma dramática. Sus ideas más radicales, las que eventualmente cambiarían la filosofía occidental, no surgieron en conversaciones con colegas o en salones académicos. Surgieron en caminatas solitarias de 8-10 horas por los Alpes suizos. Completamente solo, sin distracciones, sin interrupciones. Solo él y sus pensamientos, caminando hasta que las ideas se cristalizaban con claridad perfecta. Así es como escribió Así habló Zaratustra, su obra más famosa, en completo aislamiento. Porque sabía que la claridad mental que necesitaba para esa obra era imposible de alcanzar rodeado de otros. Y esto no es solo para filósofos o artistas, es para cualquiera que necesite tomar decisiones importantes. En la soledad no puedes mentirte a ti mismo. El diálogo interno se vuelve cristalino porque no hay platea para impresionar. Si odias tu trabajo, no puedes disfrazarlo con racionalizaciones que suenan bien ante otros. Si estás en una relación tóxica, no puedes ocultar la verdad detrás de justificaciones socialmente aceptables. La soledad es un detector de mentiras implacable, y por eso la mayoría la evita, porque prefieren la comodidad de la autodecepción a la incomodidad de la verdad brutal. Pero para aquellos dispuestos a soportar esa incomodidad, la recompensa es inmensa. La capacidad de ver la realidad tal como es, no como deseas que sea o como otros dicen que debería ser. Esa claridad mental es un superpoder en un mundo donde la mayoría de las personas vive en una niebla de autoengaño y narrativas sociales. Puedes tomar decisiones más rápidas, más precisas, más alineadas con quien realmente eres, porque has hecho el trabajo de remover todas las capas de mentiras, y lo que queda es visión clara. El tercer pilar es la resiliencia emocional inabalable, y este es quizás el más poderoso de todos. Cuando aprendes a estar genuinamente bien contigo mismo, cuando has pasado por el proceso de la soledad y has emergido del otro lado, algo fundamental cambia. Los eventos externos pierden el poder de destruirte, no porque te vuelvas insensible o apático, sino porque tu estabilidad emocional ya no depende de circunstancias externas. Piénsalo así. Si tu sentido de valor depende de la aprobación de otros, entonces el rechazo es devastador. Si pierdes esa aprobación, pierdes tu sentido de identidad. Pero si has desarrollado resiliencia emocional a través de la soledad, el rechazo es solo información. Es desagradable, claro, pero no te destruye, porque ya pasaste por algo mucho peor. Te enfrentaste a ti mismo en soledad, viste todos tus defectos, todos tus miedos, toda tu oscuridad, y sobreviviste. Nietzsche vivió esto de forma extrema. Fue criticado brutalmente durante años, sus libros eran ignorados o ridiculizados. Colegas académicos lo consideraban un charlatán, amigos lo abandonaron, y sin embargo continuó. No porque fuera masoquista, sino porque había desarrollado una resiliencia emocional que venía de haber pasado años en soledad confrontando sus propios demonios. Cuando ya has sobrevivido tu propio juicio más severo, el juicio de otros pierde su poder. Y aquí está la paradoja hermosa. La aprobación de otros se convierte en un bono, no una necesidad. Cuando alguien te aprecia, es genuinamente agradable. Pero si no lo hacen, no colapsa tu mundo. Porque tu mundo está construido sobre una fundación interna, no externa. Y esto crea un tipo de persona que la sociedad no sabe cómo manejar. Alguien a quien no puedes manipular con aprobación o rechazo. Alguien que no se desviará de su camino porque otros desaprueben. Alguien que ha encontrado algo que el dinero no puede comprar y la sociedad no puede quitar. Paz interior que no depende de circunstancias externas. Esa es la invencibilidad real. No es que nada te afecte, es que nada puede desviarte.
Puedes ser criticado, rechazado, abandonado y seguirás firme, porque tu dirección viene de adentro. Pero ahora viene el giro final que Nietzsche descubrió y que cambia todo. El secreto que realmente separa a aquellos que entienden la soledad de aquellos que simplemente están solos. Y es esto: la verdadera soledad te hace mejor en las relaciones. Suena contradictorio, ¿verdad? ¿Cómo puede alejarte de las personas hacerte mejor con las personas? Pero aquí está la verdad profunda que Nietzsche entendió. Cuanto más cómodo estás solo, más auténticas se vuelven tus conexiones con otros, porque dejas de usar a las personas como muletas emocionales. Piensa en la mayoría de las relaciones. No son realmente conexiones entre dos individuos completos. Son transacciones entre dos personas incompletas que esperan que el otro llene sus vacíos. Necesito que me hagas sentir valioso. Necesito que valides mis decisiones. Necesito que me hagas sentir menos solo. Esa no es amor. Esa no es amistad real. Es codependencia disfrazada de conexión. Y Nietzsche lo vio claramente. Las relaciones basadas en necesidad son inherentemente débiles, porque están construidas sobre carencia, no sobre plenitud. Pero cuando has hecho el trabajo de la soledad, cuando has aprendido a estar completo por ti mismo, tus relaciones cambian fundamentalmente. Ya no necesitas a las personas, las eliges. Y esa diferencia es todo. Hay un abismo entre decir, necesito que estés en mi vida porque sin ti me siento vacío, y decir, elijo que estés en mi vida porque enriqueces algo que ya está completo. La primera es debilidad disfrazada de amor. La segunda es fuerza expresándose como amor, y solo la segunda crea relaciones verdaderamente profundas. Nietzsche lo expresó de forma brutal en sus escritos sobre amistad. La mayoría de las amistades son apoyo mutuo de débiles, dos personas que se aferran una a la otra porque tienen miedo de estar solas. Pero la verdadera amistad, el tipo de conexión que Nietzsche valoraba, es el encuentro de dos solitarios fuertes. Dos personas que pueden estar perfectamente bien solas, pero que eligen conectarse porque juntos crean algo que ninguno podría crear solo. No por necesidad, por elección, por creación, por alegría. Y aquí está el test brutal que Nietzsche aplicaría a cualquier relación en tu vida. Si esta persona desapareciera mañana, ¿te desmoronarías o estarías triste pero intacto? Si la respuesta es desmoronarse, esa relación está construida sobre necesidad, no sobre elección. Y es frágil. Porque cualquier cosa que necesitas tiene poder sobre ti. Pero si la respuesta es estar triste pero intacto, esa relación viene de un lugar de fuerza. Y paradójicamente, esas son las relaciones más profundas. Porque no están contaminadas por el miedo de perder al otro. Están basadas en apreciación genuina, no en dependencia desesperada. Este es el error fatal de la cultura moderna. Te venden relaciones como la solución a la soledad. Encuentra tu media naranja. Encuentra a alguien que te complete. Encuentra tu tribu. Todo eso es mentira. Nietzsche lo vio. Las relaciones auténticas solo son posibles después de que has dominado la soledad, porque solo entonces vienes desde un lugar de plenitud, no de vacío. Y solo las conexiones entre personas completas son realmente profundas. El resto es solo dos mitades intentando formar un entero, y siempre faltará algo. Entonces, aquí está el desafío nietzscheano. Y necesito ser completamente honesto contigo. Esto no es para todos, y Nietzsche sería el primero en admitirlo. La mayoría de las personas elegirá el confort del rebaño, la seguridad de la validación externa, la comodidad de nunca tener que enfrentarse realmente a sí mismas. Y está bien, no hay juicio moral en eso. Pero si algo en este video resonó contigo, si sentiste una incomodidad que viene de reconocer verdades que has estado evitando, entonces tienes una elección que hacer. Puedes cerrar este video, volver a tu vida normal, y en una semana habrás olvidado todo esto. O puedes hacer el trabajo. Y déjame ser claro, el trabajo es brutal. No es inspirador, no es motivacional, es doloroso, incómodo y a veces aterrador. Pero del otro lado está algo que ninguna cantidad de dinero puede comprar, ningún logro externo puede darte, ninguna persona puede otorgarte.
libertad real. La libertad de ser quien realmente eres sin miedo. La libertad de tomar decisiones basadas en tus propios valores, no en las expectativas de otros. La libertad de estar solo, sin sentirte solitario. La libertad de conectar con otros desde plenitud, no desde carencia. Entonces aquí está el experimento práctico. No te voy a dar una lista de 10 pasos fáciles porque no existen, pero te voy a dar un camino progresivo, el mismo que Nietzsche habría reconocido. Nivel 1. Comienza con 1 hora al día completamente solo, sin teléfono, sin música, sin entretenimiento. Solo tú y tus pensamientos. Puedes caminar, puedes sentarte, puedes escribir, pero sin distracciones externas. Observa el desconforto. Observa cuánto quieres escapar. Observa todas las racionalizaciones que tu mente crea para evitar este momento. Solo observa. No juzgues. Solo nota. Haz esto durante 2 semanas. Nivel 2. Un día completo a la semana en soledad total. No es un día donde trabajas solo en casa. Es un día dedicado conscientemente a estar contigo mismo. Desayuna solo, conscientemente. Camina solo durante horas. Come solo. Siéntate en silencio y lo más importante, lleva un diario. Escribe conversaciones contigo mismo. Pregúntate las preguntas incómodas. ¿Qué estoy evitando? ¿Qué verdades no quiero enfrentar? ¿Qué quiero realmente versus qué he aprendido a querer? Escribe sin filtro. Nadie leerá esto, excepto tú. Esta es tu oportunidad de ser brutalmente honesto. Haz esto durante 1 mes. Y si sobrevives eso, si realmente haces el trabajo y no solo vas por los movimientos, entonces estás listo para el nivel 3. Un retiro solitario de 3 a 7 días. Encuentra un lugar aislado, no un hotel de lujo, no un retiro guiado, un lugar simple donde puedas estar verdaderamente solo. Lleva comida simple, ropa simple y tu diario, nada más. 3 a 7 días sin contacto humano, sin internet, sin entretenimiento, solo tú. Este es el confronto total. Este es donde todos los demonios que has estado evitando vendrán a visitarte. Y necesitas dejarlos. Necesitas sentarte con ellos. Necesitas tener las conversaciones que has estado posponiendo durante años. Pero aquí está la advertencia brutal que Nietzsche te daría. Esto no va a ser una experiencia de spa. No vas a salir sintiéndote relajado y zen. Vas a ver aspectos de ti mismo que preferirías no ver. Vas a confrontar miedos que has estado enterrando. Vas a cuestionar decisiones que has dado por sentado. Algunas personas salen de esta experiencia y necesitan hacer cambios radicales en sus vidas. Terminan relaciones que estaban sosteniendo por miedo. Dejan trabajos que odiaban, pero que les daban estatus social. Cortan conexiones con personas que eran tóxicas, pero socialmente importantes. Porque la claridad que obtienes es implacable. Entonces, la pregunta no es si estás listo para esto. La pregunta es si estás lo suficientemente cansado. Cansado de vivir para la aprobación de otros. Cansado de no saber quién realmente eres detrás de todas las máscaras. Cansado de relaciones superficiales que se sienten vacías. Cansado de éxitos que no te satisfacen porque estás persiguiendo los sueños de otros. Si estás cansado de eso, entonces el dolor de la transformación valdrá la pena. Y cuando emerjas del otro lado, y solo tú sabrás cuándo has realmente cruzado, algo habrá cambiado fundamentalmente. No serás la misma persona. El mundo no tendrá el mismo poder sobre ti. Las críticas se volverán irrelevantes. La aprobación se volverá opcional. Los rechazos perderán su aguijón. Porque habrás encontrado algo que buscabas afuera, pero que solo existía adentro. La capacidad de sostenerte a ti mismo, de valorarte a ti mismo, de bastarte a ti mismo. Y paradójicamente, es solo cuando ya no necesitas a otros que puedes realmente conectar con ellos. Aquí está la última revelación. ¿Por qué Nietzsche nunca publicó estas reflexiones completas sobre la soledad? ¿Por qué dejó solo fragmentos, pistas, migajas de pan? Porque entendió algo profundo. La soledad verdadera no puede ser enseñada. Solo puede ser vivenciada. Puedes leer 1000 libros sobre natación, pero hasta que te lances al agua no sabrás nadar.
Puedes leer toda la filosofía de Nietzsche, pero hasta que no te sumerjas en la soledad real, seguirá siendo teoría abstracta. Y Nietzsche sabía que dar un mapa completo sería peor que no dar nada, porque crearía la ilusión de que puedes entender la soledad intelectualmente. Y no puedes, tienes que vivirla. Entonces, dejó pistas para aquellos lo suficientemente desesperados, lo suficientemente cansados del rebaño, lo suficientemente valientes para buscar el camino por sí mismos. Cada persona que cruza este umbral lo hace de forma única. No hay dos jornadas iguales, porque cada uno de nosotros lleva diferentes máscaras, diferentes miedos, diferentes mentiras que nos hemos contado, y todas deben ser confrontadas individualmente. Nietzsche no podía darte un manual porque tu camino no es el de nadie más. Solo podía señalar la dirección hacia adentro, hacia la soledad, hacia el confronto contigo mismo. Y aquí está su última provocación, la que nunca escribió explícitamente, pero que subyace a todo su trabajo. En el fondo, toda búsqueda de soledad es una búsqueda de algo divino. Pero Dios está muerto, como Nietzsche famosamente declaró. Entonces, ¿qué queda? Tendrás que convertirte en tu propio Dios, no en el sentido de arrogancia o poder, en el sentido de crear tus propios valores, de darte tu propia dirección, de ser tu propia fuente de significado. Porque eso es lo que estás buscando en otros, en la sociedad, en la validación externa. Una autoridad que te diga que estás bien, que estás en el camino correcto, que tienes valor. Pero ninguna autoridad externa puede darte eso de forma permanente. Tienes que crearlo dentro de ti. Entonces cierra este video. Apaga tu teléfono. Siéntate en completo silencio durante solo 10 minutos. Sin música. Sin distracciones. Solo tú. Y observa. ¿Qué surge cuando no hay nada más para distraerte de ti mismo? ¿Qué verdades empiezan a emerger cuando el ruido finalmente se detiene? ¿Qué es lo que has estado evitando todo este tiempo? Esa incomodidad que sientes, esa urgencia de agarrar el teléfono, de poner música, de hacer algo, cualquier cosa menos quedarte quieto, esa es exactamente la puerta. Y al otro lado de esa puerta está quien realmente eres, no quien te dijeron que deberías ser, no quien has aprendido a pretender que eres, sino quien realmente eres cuando no hay audiencia. Nietzsche descubrió que la soledad no es tu enemigo. Es el campo de batalla donde matas quien eras para convertirte en quien puedes ser. Es doloroso, es aterrador, es necesario. Y al otro lado está la invencibilidad que prometió. No la invencibilidad de no sentir dolor, sino la invencibilidad de no necesitar validación externa para saber que tienes valor. La invencibilidad de poder caminar solo sin sentirte solo. La invencibilidad de conectar desde plenitud, no desde carencia. Esa es la promesa, y solo tú puedes decidir si vale el precio. La pregunta no es si estás listo para esto. La pregunta es, ¿estás lo suficientemente cansado de ser una marionete?